hacer una especie de afinamiento con dinámica molecular. ¿Y cuál es esa fortaleza de la dinámica molecular? No solo es un método distinto de la evaluación de la interacción entre el ligando y la proteína, sino además que se puede aprovechar para permitir que los ligandos y la proteína tengan movimiento, tengan dinámica y se puedan acomodar un poco mejor a otros. No es perfecto, no es una panacea que vaya a resolver cualquier problema, pero creo que tiene un potencial de permitir explorar esos cambios conformacionales que no se pueden explorar directamente en el docking tradicional. Y entonces, o lo que hemos hecho en las varias sesiones pasadas es que he estado pues mostrando cómo hacer todo el proceso. Creo que he usado varios modelos distintos y para esta última parte tomé es un trabajo que he estado haciendo para un colega, donde tomamos una proteína, este receptor de andrógenos humano. Les mostré cómo hacer el docking normal, que es uno que usa un score que se llama de grid. Y en la sesión del martes mostré cómo hacer el AMBER, donde solo permití que el ligando tuviera pues los efectos de la dinámica molecular, es decir, mantuve como el modelo de receptor rígido, pero ahora ligando flexible. Y ese está en este folder, que le debería cambiar el nombre a L para identificarlo mejor. Y no acababa en el tiempo de los cálculos, que no acababan. Perdón, creo que algo falló aquí en mi conexión, una disculpa. Entonces estaba diciendo, en las sesiones pasadas de dock y de Amber, primero hicimos el docking tradicional, que se puede hacer rígido o flexible para el ligando, y con esos resultados se puede pasar al scoring de Amber. Amber ya no va a hacer el docking, sino va a tomar ese resultado receptor ligando y le va a realizar dinámica molecular. Pero uno puede elegir si se hace dinámica molecular solo de ligando, lo cual mantendría receptor rígido ligando flexible, como en el docking normal, o una distancia alrededor del ligando o todo el complejo proteína ligando, que es está con E por everything. Ah, perdón, no estoy compartiendo mi pantalla. Un momento. Ajá. Aquí está. Sí, es ese. Ahorita van a ver mi escritorio y deberían poder ver mi folder que contiene el receptor de andrógeno, todo el repertorio de archivos que se tienen que crear, que como pueden ver, pues sí es significativo, ¿no? Hay que tomar la proteína y generar un archivo de esferas, una superficie, una caja para la rejilla, una rejilla, y finalmente se hace el docking. Entonces, Doc, digo, si nos llevamos 4 sesiones en mostrar todo esto, pues creo que enfatiza el hecho de que es un programa relativamente difícil de usar, pero otra vez, además de ser el docking tradicional, rígido, de receptor rígido ligando flexible, a mí la capacidad de poder hacer dinámica molecular después directamente es algo que todavía me sigue gustando y me sigue interesando. Entonces, lo que hoy quiero hacer, ya que mandé el docking, perdón, el rescoring con todo el receptor móvil y el docking perdón, el rescoring con solo una distancia móvil en torno al ligando y el ligando solo móvil. Voy a tratar de mostrarles varias cosas. Primero, ¿qué hay que hacer ahora para analizar estas diferentes variaciones? ¿Cómo cambian los resultados en términos de números y en términos de las posiciones? Y de manera que se puedan dar una idea de si vale la pena este rescoring en Amber o no, o si el docking tradicional es más que suficiente. Y déjenme pensar, ¿qué más puedo mostrarles ahorita antes de empezar a abrir estructuras? Bueno, los saludo. Hola Andrés, Brenda, Germán, Juan Carlos, Omar, gusto verlos. ¿Cómo la están pasando? Sí, gracias, doctor, igualmente. Espero Buenos que días. Pues, estén bien. Bien, gracias. ¿Y Excelente, me ustedes qué tal? gusta. No me puedo quejar, algo acalorado, pero pues eso se puede cambiar, ¿no? Salirse al fresco, yo qué sé, usar ropa más ligera, cualquiera de esas cosas. Entonces, vean, pues algo que quiero enfatizar antes de entrar es, si uno toma la suma de los archivos que se usan para el docking con dock, en realidad son muy tradicionales, a lo mejor hay 100 megas de archivos, 20 megas,
Pero eso se vuelve dramáticamente distinto cuando se empieza a hacer el docking con, bueno, más bien el rescoring con Amber. Y cada uno de estos pueden volverse archivos muy grandes que va a depender de cuántos ligandos se estén reevaluando. Entonces tomen eso en cuenta porque pues a veces puede uno terminar, por ejemplo, de un scoring, de un tamizaje de miles de ligandos, pues puede uno terminar con folders de varios gigas. Entonces, déjenme pensar cómo hago la siguiente parte. Se me hace que los voy a tratar de abrir todos estos folders al mismo tiempo. O eso podría ser confuso, ¿verdad? Ok, lo que voy a hacer es voy a abrir el receptor en PDB, que espero que sea este el correcto, y voy a ir poco a poco mostrándoles resultados del docking, perdón, del rescoring rígido, más bien el que solo el ligando es afectado por la dinámica molecular, y luego el donde es el ligando, pero además una esfera de 3 Armstrongs alrededor del ligando. Es decir, incluyendo átomos del receptor, no solo del ligando. Y ahí es donde vamos a empezar a ver las complejidades de usar este sistema de rescoring que involucra dinámica molecular. ¿Dónde está? Ah, sí, está bien. Siempre ordeno mis ventanas de la misma manera, pero les digo, ustedes úsenlas como les acomode. Ok, aquí está. Entonces, al igual que con otros programas de docking, podemos visualizar los resultados en Quimera, en Tools, Structure Binding Analysis y en el módulo de ViewDoc. Y en ese módulo deberíamos ser capaces de encontrar, ¿dónde está? Ahí está. De encontrar los resultados. Como les dije, voy a empezar con donde el ligando es móvil o donde el ligando se permitió que fuera parte de la dinámica molecular. Hay que decirle que es un MOL2 lo que estamos buscando, si no, no lo va a encontrar. Y el correcto es este Amber. No le cambié el nombre aquí bien, pero ese es el resultado, el archivo de resultados que estamos buscando. Que eso también puede ser a veces confuso. Hay tantos archivos de MOL2 y PDBs en ese folder que, bueno, pues esto se decide cómo darle nombre en el archivo de entrada, como lo vimos en las sesiones pasadas. Ok, aquí está. Eh, Aquí está la lista de los resultados y como previamente podemos usar la columna y show el score y ahí está. Este ligando, como debería ser móvil, no reporta los enlaces flexibles. Bueno, creí que sí los debería reportar, pero los voy a ocultar. Ahí está. Y ya que tenemos esta ventanita, podemos hacer muchas cosas. Desde luego, hacer que sean más bonitos los resultados nunca es una mala idea. La visualización es importante y tiene que ser fácil. Y ahí vemos resultados de los ligandos. Estos scores de Amber van a ser muy distintos de los de Grid, entonces no se sorprendan por eso. Y ya que está en esta ventana, incluso podemos hacer sorting de las columnas por sus valores, de los peores, por ejemplo, este ligando en la superficie y luego este otro, a pasar a los que realmente tienen afinidad, los que tienen valores negativos. Y vean cómo incluso la posición no solo cambia, sino los ligandos que se vuelven favorables están dentro, están ocultos o relativamente ocultos dentro de la proteína. Probablemente este, aunque está en la superficie, es muy bueno bueno, no está tan en la superficie, pero tiene una gran área hidrofóbica. Eso siempre va a favorecer la interacción. Y así podemos visualizar estos resultados. Algunos sí logran entrar a esa cavidad, otros se quedan en la superficie. Esta es una realidad del docking, por lo menos con Dock. Muchas veces no se encuentra el mismo sitio de unión y creo que eh, Dock tiene dificultades en encontrar cavidades muy ocultas en las proteínas. Entonces eso, bueno, pues aquí lo estamos viendo, que no siempre encontró ese sitio interno. Ok, sale. Entonces, este docking, pues ya lo acaban de ver, es relativamente fácil de analizar. ¿Por qué? Porque el receptor
es rígido y solo los ligandos sufrieron una dinámica molecular. Ahora me podrían preguntar, pero doctor, ¿sí cambió en algo la posición de esos ligandos o su conformación? Y pues no hay mejor manera de responder esa pregunta que compararlos. Entonces ahorita voy a abrir el resultado, el archivo de resultados que usé para preparar los ligandos para este docking. Y de esa manera podríamos comparar y podríamos ver si sirvió de algo o no. ¿Dónde está? Aquí está. Perdón. Entonces, estoy buscando también un archivo de Mol2 que debería ser la salida del docking rígido previo. Y les adelanto, los scores de energía van a ser distintos. No pueden ser iguales. Ah, se me hace que ese no era. Porque aquí no vienen los nombres. Así que déjenme intentarlo de nuevo. Debería ver primero en el folder que usé. Amber. Ajá, estoy seguro que usé o este o uno de estos. Pero mejor asegurarse. Ah, no, ese no es. Parece que los modifica, entonces le cambió el nombre. Ajá, este debería ser el correcto entonces. Sí. Otra vez, Tools, ViewDoc. Oh, perdón por la tardanza. Ajá, ahí está. Entonces están buscando lo que se llama Rigid Scored, este. Sí, me acuerdo las primeras veces que hice este docking, no sabía qué archivo era qué cosa, sí fue difícil. Aquí los voy a ordenar no por la energética de la interacción, sino por el nombre, para que sean comparables, o por lo menos fáciles de identificar. Y las columnas voy a mostrar la energética, que es aquí grid score, ¿no? Entonces la energética es completamente distinta porque son diferentes escalas, pero sí deberíamos poder ver y comparar ligandos equivalentes. Voy a seleccionar los ligandos para darles una visualización que sea fácil de distinguir. No, creo que ahí está razonable. Entonces, estos claramente no son el mismo, pero vamos a identificarlos, a identificar el correcto. No, 64, 34. Entonces, vean, en color magenta es el ligando. Ajá. En magenta es el ligando identificado por el grid score, el docking rígido, y en azul es el resultado de la dinámica molecular, el resultado del rescoring. No es dramático, pero claramente hay cambios en la posición del ligando y nos da pues ya un score en la escala de Amber. Mientras que el grid score dice, pues a lo mejor ese resultado no es malo o en realidad es negativa, energía negativa. El rescoring de Amber dice, no, pues ese es un ligando muy malo. Por el contrario, este que está oculto en el sitio de unión también se acomoda un poquito mejor después de la dinámica molecular, recuerden en azul, y el score es pues razonablemente bueno, tiene una afinidad, una energética de interacción negativa. ¿Qué sigue? Por alguna razón quedaron como en otro orden. La la octopamina también se mueve bastante. El dietilftalato, y son cambios sutiles, pero que reflejan que pues las limitaciones de un docking rígido e incluso después la limitación de una dinámica molecular pues más o menos rígida. Entonces, ¿cómo ven? Ahorita que tengo estos dos aquí, algo que quisieran comparar, supongo que algo que sería relativamente fácil y muy importante de comparar, y ahorita les voy a hacer el sorting de las mejores energías a las peores, es cómo cambió esa escala. Por ejemplo, el docking del receptor rígido ligando flexible pone al bis 2 etilexiltalato como el mejor ligando,
luego el butilbencilftalato. Todos estos en la superficie, no en el sitio. Ajá, este es el primero que está en esa misma cavidad, que sé desafortunadamente que este es el sitio de interacción, estaba acá afuera. Y ese mismo dietilftalato está aquí como en la escala en cuarto lugar, ¿no? Entonces este creo que sería como un buen ligando para comparar. Entra con una energía favorable en ambas escalas. No es el mejor, está como en el cuarto o quinto ranking. Y esto es algo que ya podríamos llevar a un experimento in vitro, por ejemplo, para tratar de hacer algo más al respecto de saber si es cierto que se va a pegar en este ligando. A veces los experimentos van a ser no de biofísica de proteínas, sino completamente en organismos, ¿no? Y si esta molécula tiene efecto, pero ninguna otra más, pues ya tendríamos dos razones para racionalizarlo, o dos maneras de racionalizarlos, el docking y los experimentos in vitro. Ok, entonces para este primer caso voy a dejar abiertos estos resultados, pero si queremos analizar ahora o comparar lo que pasa con eh, la evaluación de energía, o más bien el rescoring con Amber, pero cuando se deja mover un espacio en torno al ligando, pues tenemos que abrir ahora los archivos de manera diferente. ¿Por qué? Déjenme, les trato de explicar. Entonces, aquí el resultado está contenido en el mol 2 de los resultados y solo tiene los ligandos y tiene las energéticas y las conformaciones, ¿sale? Entonces, es el mismo proceso, pero ahora aquí viene lo interesante. A diferencia de los resultados que les mostré, esta dinámica molecular donde el ligando se mueve y parte del receptor, si abro el receptor rígido, pues no va a representar lo que le pasó al receptor o a los residuos cercanos que yo dejé que se movieran. Entonces me va a hacer la vida pues más difícil. De tal manera que incluso voy a necesitar guiarme. ¿Dónde lo dejé? Perdón. Ajá. Con este resultado original, quién va primero, quién va después para saber quién es el ligando 1, 2, 3, 4 y 5, porque así aparecen ya listados en los resultados de doc. Ajá, este sorting nunca lo deja como cuando inicialmente se abre, que no es así. Voy a cerrar este, lo voy a volver a abrir para tener la guía de cómo son en número, en orden, los ligandos que quiero analizar a continuación. Porque entonces, les repito, voy a tener que abrir receptor, cada complejo receptor ligando, porque cada uno va a ser distinto. El receptor ya no está rígido, entonces, dependiendo del ligando, pues voy a tener tantos receptores como ligandos que tengo que abrir y tengo que encontrar el correspondiente. ¿Sí están siguiendo más o menos esta dificultad? Es parecido, o se me ocurre que una analogía razonable es pensar como si estuviéramos buscando estructuras obtenidas cristalográficamente en el PDB. O sea, para una vez que hago con el rescoring con Amber, de manera que no solo el ligando esté involucrada, sino también el receptor, pues ahora el receptor también cambia. Entonces, todos los receptores de cada uno de estos ligandos van a ser diferentes entre sí. Entonces, para comparar, voy a buscar el dietilftalato, que es el 1, 2, 3, el cuarto. Entonces, a ver si esto tiene sentido también. Aquí están resultados y es este archivo que se llama, bueno, que tiene el nombre del PDB, Clean Rigid y 11, Final Pose. Ese archivo contiene el receptor y el ligando después del rescoring con Amber. Y como ven, pues no tiene los nombres, tiene el número. Entonces, si estoy buscando el cuarto, este debería ser el correcto y lo voy a abrir también en Quimera. Entonces, bueno, ya tengo la complicación de que ahora tengo más receptores, pero vamos a tratar de hacerlos visibles de la misma manera al mismo tiempo. Entonces, ahí está eso. Y aquí están estas siluetas. Voy a quitar la reflectividad, las líneas. Ok, ahí está. Entonces, a grandes rasgos, bueno, ¿qué tenemos ahora distinto? Pues tenemos un receptor que está en color verde y otro en café.
No parecerían tener muchos cambios, pero si nos acercamos al ligando, ups, ahí está. Déjenme seleccionarlo. Ah, chin, ¿cómo lo podré seleccionar? Este ligando es el que está en color verde. Creo que sí lo puedo seleccionar. Bueno, tuve que seleccionar a mano porque se va a llamar exactamente igual que los otros ligandos. Voy a ocultar los hidrógenos, solo para que sea más fácil de visualizar qué está pasando. Digo, los voy a esconder, no los voy a borrar. Ajá. Ok, entonces recuerden, magenta es el docking rígido. En azul es el rescoring con Amber, donde solo el ligando estuvo en la dinámica molecular. Y en verde está el receptor y el ligando que estuvieron sometidos a dinámica molecular. En verde vemos pocos cambios, por ejemplo, la orientación de este metilo y un poquito las posiciones atómicas, pero se parece mucho al que inicialmente teníamos del rescoring, donde solo el ligando se sometió a la dinámica molecular. Pero ahora algo que está muy visible aquí es todos los residuos. Que hice una tontería. Voy a tener que realinear los receptores. Denme un momentito. De todas maneras, sí va a ser esto. Voy a comparar el receptor rígido con el receptor flexible, que es este, para tratar de ver si durante la dinámica molecular tan restringida, esto no me había pasado antes. No change compatible. Se me hace que por el formato del docking se perdió la secuencia. Bueno, pues voy a tener que cerrarlo y volverlo a abrir. Porque en vez de ocultarlo, lo estuve moviendo y separado. Una disculpa por eso. Ok, presets. Ahora sí voy a quitar los hidrógenos. Bueno, no los voy a borrar, solo los voy a ocultar. Y a cambiar cómo se ven las cosas. Sin siluetas y con eso, perfecto. Creo que ahora sí está bien. Entonces, no, este. Ajá, ahí está. Ok, sale. Entonces los cambios parecerían chiquitos. ¿Qué podríamos hacer para compararlos? Bueno, las cosas más simples es, por ejemplo, preguntarles números de puentes de hidrógeno. Pero este es un ligando pequeño, entonces esos cambios van a ser sutiles. Lo que me gustaría ver, por ejemplo, es los ligandos inmediatamente en torno, perdón, los residuos inmediatamente en torno al ligando. Todos estos que aparecieron ya en palitos, quiere decir que están cerca de esta molécula. Entonces, esos son los que se pudieron también ajustar un poquito durante la dinámica molecular. ¿Cómo identificarlos o cómo compararlos? Pues ya vimos que el RMS de aquí adentro no va a funcionar, pero teniendo el receptor rígido aquí también abierto al mismo tiempo, pues puedo intentar mostrar algunos de sus ligandos, algunos de sus aminoácidos para ver qué tal cambiaron de posición. O sea, por ejemplo, esta fenilalanina prácticamente no cambió en nada, ¿no? Ahí están las dos encimadas sin ningún problema. Voy a ver esta treonina. Pero lo que le tengo que seleccionar es el otro, en la otra cadena, en la café, no en la verde. O sea, este análisis es complicado, ciertamente. Vean, esa sí tuvo un pequeño reacomodo que ocurrió en la dinámica molecular. No es como si hubieran rotado las cadenas laterales, como si hubiera habido una gran rotación, pero esto es parte del efecto de ahora no tener un docking rígido, sino tener un rescoring donde el ligando y parte del receptor se pueden acomodar. ¿Qué tal esta otra cadena? ¿Esta que es una isoleucina? Leucina. Ajá. También esta se acomodó un poquito. Si medimos estos cambios, si hiciéramos RMS desde todos los átomos, estoy seguro que los podríamos cuantificar y van a ser sutiles en términos numéricos, pero claramente están contribuyendo a que se una mejor el ligando. ¿Y por qué digo claramente? Pues déjenme hago la otra parte, que es abrir el archivo de MOL2 de resultados
para este rescoring. Ese como no lo abrí porque no nos sirve para la visualización de los resultados, pero sí nos sirve para ver la energética y comparar la energética. A ver, ahorita que lo abra. No sé por qué a veces mi browser se pone a usar muchísimo CPU en estas sesiones y eso hace que aquí el video se ponga así. Ajá, aquí estamos. Entonces, ¿qué necesito? Ajá, de Amber del de distancia, necesitamos el resultado. Amber E-Score. No, Output Score debe ser. Espero que sí, porque debía haber cambiado los nombres. Y si lo hice mal, podría aquí hacerme bolas. Amber Score. Ajá. Ah, este ya está sorted. Entonces, a ver. Vean. Entonces, el de la derecha, este que estoy señalando, es el resultado de el rescoring de Amber, donde la dinámica molecular se hizo sobre solo el ligando. El receptor es rígido. El mejor resultado, octapamina, luego butilbencilftalato y luego octapamina. Y finalmente dietilftalato, que es el que estábamos viendo. Ahora hago el mismo rescoring, pero permito que se mueva el ligando y una esfera en torno al ligando, es decir, átomos del receptor. Y el mejor ligando es el BPS, luego el dimetilftalato y en segundo lugar el dietilftalato. Y la diferencia para el dietilftalato, que es el mismo que estábamos visualizando antes, es de menos 5 kilocalorías más afín que cuando se hizo el docking, donde solo el ligando era móvil, era afectado por la dinámica molecular. Entonces, sí daría la impresión, de que hacer ese docking, perdón, este rescoring y hacerlo más complicado, incluyendo más átomos, mejora la energética sobre la posición que ya encontró el docking, ¿sale? No podríamos decir que mejora el docking porque ya no hace docking, solo está haciendo un nivel más alto de simulación, de modelaje de la interacción y regresándonos el resultado pertinente. El peor ligando, el butilbencilftalato, que si no mal recuerdo estaba en la superficie, y ahora este, que salió muy mal cuando era solo el ligando sometido a la dinámica, ahora mejoró un poquito, pero todavía está lejos de competir con los mejores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se les ocurre alguna pregunta o algo que aclare antes de continuar? Voy a mover unas de estas ventanas a otra pantalla. Las van a dejar de ver, pero las tengo abiertas, solo para que después no las tenga que volver a cargar y los podamos comparar también. Entonces, algo que quisieran preguntar, como siempre, y es algo que a lo mejor no lo he dicho aquí, pero en mis clases siempre lo digo. Siempre empiezo de lo más sencillo y voy hacia lo más complicado, más complicado. Siempre se complican más las cosas en mis clases. ¿No? Pues si se les ocurre algo, ya saben, interrumpan. Y ahora lo que voy a hacer es abrir uno de los resultados donde no solo el ligando y una parte cercana del receptor al ligando se modeló, se sometió a dinámica molecular. Ahora les voy a mostrar el resultado de cuando ese mismo ligando receptor, hechos previamente con docking de dock, cuando todo se sometió a dinámica molecular. Entonces voy a tener que repetir los pasos de cambiarle los colores y eso, pero espero que no sea súper aburrido. Déjenme ver. Presets, ribbons. Ajá. Silhouette. Y... sí, cambiarle los efectos. No quiero las siluetas. Quiero el deep queuing. Quiero el shininess. Quiero adiós protones. Esta vez sí los voy a borrar. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ya tenemos ahora sí un montón de cosas. En magenta es el resultado rígido inicial. En azul, el que se sometió a dinámica molecular, pero solo el ligando. En verde, el que se sometió a dinámica molecular, el ligando y una parte cercana al receptor. Y ahora en gris, el ligando y receptor que se sometieron por completo a dinámica molecular. Y pueden ver las diferencias incluso entre el gris y el verde, que ambos tienen pues la región cercana al ligando sometida a dinámica molecular. Los que están en gris se movieron aún más. Y
que lo que va a ser importante, o más bien la segunda medida o la medida cuantitativa de si esto valió la pena o no, ahorita abro el archivo con los resultados. Desde luego, algo que no están viendo, porque lo hice después de que acabamos la sesión anterior, es que mientras más átomos estén involucrados en la dinámica molecular, pues más tiempo va a tardar, ¿no? Todos estos cálculos yo los mandé a una computadora con 4 CPUs, mandé a los 4 CPUs en paralelo el trabajo y lo dejé que se tardara lo que se tardara. Pero pues la dinámica molecular sobre ligando va a ser muy rápida, bueno, va a ser relativamente rápida. La dinámica molecular del ligando y de una parte pequeña del receptor va a tardar más. Y si tu receptor es muy grande y le haces dinámica molecular a todo el receptor, pues se va a tardar muchísimo más que los otros casos. Y vean, otra vez repunta en la energía positiva de este ligando. Voy a hacer el sorting para que podamos comparar, por lo menos en términos de las energías. Entonces, aquí cuando todo está en la simulación, la octopamina vuelve a ser de los mejores ligandos. No, espérame, estos números son iguales. Sí, entonces se me hace que abrí el incorrecto, perdón. Déjenme reviso en el folder para saber bien. Todo y output score, sí, debería ser este. A ver, Amber output score. A ver. Sí, eso es lo malo de no cambiarles los nombres cuando se hace el rescoring. Entonces, bueno, excelente. A ver, output. Allá estaba. Output score. Ok, a ver si ahora sí lo hago bien. Ahí está. A ver, vamos a ver las energías. Pude haber cometido un error. Sí, se ven muy parecidas, ¿no? Eso no me gusta. Me pregunto. A ver, voy a ver en el lugar donde hice los cálculos. Downloads. Ups, no, símbolo equivocado. Ahí está. Pues sí se llama output score. Pero me intrigan que los números sean muy parecidos. A ver, a lo mejor lo hice todo mal y no le pedí que hiciera everything. Sí, ahí está. No, pero, ajá, por alguna razón sí usó el cutoff. O sea, repetí sin querer el cálculo que ya había hecho. Vamos a ver si lo puedo exigir que lo haga. ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Ah, no, se me hace que eso no era lo que quería. Bueno, no va a estar ahorita, sería lo malo. Ah, qué lástima. Qué lástima que lo haya hecho mal. Pero bueno, a lo que iba es que entonces es fácil pensar que hacer la simulación de todo va a ser mucho mejor, pero no hay que olvidar que el costo que se va a tener que pagar es que pues se va a requerir más tiempo para el proceso. Un recordatorio, las variables de ambiente, en este caso sí tienen que ser estipuladas correctamente, porque si no, se puede, más bien independientemente de si usan Amber, porque si no, se podría confundir el programa y el docking ya no tiene ningún problema, pero la preparación de los archivos sí es súper dependiente de que usen las variables de ambiente correctas para doc y que no estén abiertas las de Amber.
Bueno, qué mal que yo cometí ese error, pero hubiéramos encontrado que también de nuevo las energías cambiaron, probablemente se volvieron mejores para los que ya eran muy buenos y vamos a ver cambios en la estructura que van más allá del espacio inmediato del ligando. Ahora, ¿cuál es mejor de todos? Es decir, ¿por qué, cómo seleccionar si solo la dinámica del ligando o solo la del espacio inmediato al receptor o si toda la proteína? Y no tengo respuestas para eso. Justamente es una de las cosas que he más o menos tratado de resolver con algunos de los proyectos que les doy a los estudiantes de honores. Por ejemplo, para una de mis proteínas favoritas, este programa, DOC, no encuentra bien los sitios de unión. Y para que vean que a veces los resultados negativos son muy buenos, una estudiante mía se graduó con esos resultados negativos, pero bueno, ni modo, hay que probarlo y hay que saber si va a funcionar para un blanco en particular. Yo creo que en general sí va a haber muchísimos blancos que no van a tener problemas con con este programa, pero definitivamente va a haber las proteínas inusuales que no le van a servir y que no va a valer la pena todo el esfuerzo de preparar el docking inicial y luego el rescoring para tener resultados ahí pues difíciles de interpretar primero y que no casen con la realidad o que no encuentren los sitios de unión conocidos. Y pues bueno, hace rato que hice estos cálculos, aún en 4 CPUs se tardó un ratito largo, así que no los voy a hacer que los esperen. Pero pues espero que esta sesión, aunque ahorita por primera vez vamos a estar más temprano que de costumbre, les dé una idea de todo el poder que tiene UCSF-Doc para hacer el docking, que va más allá solo de ser otro programa, sino que además con esta capacidad que tiene de hacer dinámica molecular nos permite evaluar otros aspectos que que son inaccesibles cuando no se tiene a los receptores flexibles. Este es uno de los dockings que yo llamaría el más fácil de implementar para darle flexibilidad no solo a las cadenas laterales, que eso se puede hacer en VINA, en ADFR y creo que hasta en plants, sino de permitir que toda la proteína se ajuste a la interacción con ese ligando. Y pues no sé, ¿qué más les puedo decir, colegas? Creo que con esto hemos cubierto prácticamente todo lo que les podría decir de docking en general, ¿no? Todavía hay muchas cosas que podríamos hacer de docking con moléculas de agua, por ejemplo, y otros casos más particulares. De hecho, algo que había pensado originalmente para mostrarles está ejemplificado acá abajo. Lo voy a hacer más grande para que lo vean bien. Estos números de aquí son RMSDs de carbonos alfas, de los carbonos de la cadena principal y de los carbonos de la cadena principal, perdón, de los átomos de la cadena principal e incluyendo el carbono beta de la cadena lateral. Y los LDIs y E más ejemplifican rescoring con el ligando móvil, que desde luego no afecta el RMSD de la proteína, con una distancia en torno al ligando flexible, y vean cómo sí medimos las diferencias que ocurren respecto al receptor rígido. Cuando todo está móvil y las diferencias se magnifican, y en este caso, donde todo está móvil, donde todo entra a la dinámica, el signo de más ejemplifica que además yo le cambié la carga a un aminoácido en el sitio de unión y lo hice de neutro, lo pasé a positivo. Entonces, pueden ver en cada línea, pues las consecuencias de poner más átomos en la dinámica molecular. Aquí ya no puse la energética porque más bien lo que yo quería es tratar de medir esos cambios en la estructura en general. Y esta es la forma más práctica. Excepto la glicina, todas las cadenas laterales van a tener, bueno, la glicina no es una cadena lateral, es un hidrógeno, pero excepto la glicina, todas las cadenas laterales tienen carbono beta. Entonces, esta última columna es como la manera más práctica que yo me imagino y que además la tomé de la cristalografía en realidad, de medir cambios globales en las estructuras que solo se deben a la interacción proteína-ligando cuando hay dinámica molecular. Entonces, esto es algo que se puede incorporar muy bien para responder ciertas preguntas, porque además es solo de la proteína, no tiene que ver con el ligando, ¿no? A lo mejor el ligando también se puede evaluar y yo todavía no he encontrado cómo. Más bien, sí he encontrado cómo, pero no he tenido tiempo de explorarlos. Y déjenme ver si todavía lo tengo aquí en mi downloads, porque esto es algo que le interesa mucho a Omar, que por cierto nos tenemos que reunir un día para platicar de tu artículo. Encontré estos dos programas, Doc RMSD y LS Align,
que me parece que pueden alinear ligandos, pero no he tenido tiempo de probarlos y decirles, y no les puedo decir si funcionan bien o no o qué. Pero teniendo las dos partes, el RMSD de un ligando en un docking y el RMSD de la proteína en un rescoring, donde la proteína es móvil, creo que se pueden responder eh, preguntas interesantes que no necesariamente es qué salió de la energética del docking, sino qué pasa en las interacciones proteína-ligando cuando uno las modela a este nivel. Eh, eh, También había otra cosa que le quería decir a Omar, que encontré un programa muy interesante leyendo unas cosas para otra clase donde buscan comparar sitios catalíticos, o más bien sitios de unión, aunque sean de proteínas que no sean tan homólogas. Y se ve interesante, tampoco lo he probado, pero creo que a Omar en particular le podría servir. Pero bueno, nos tenemos que reunir para platicar de eso. Sí, doctor, claro Eh, que sí. Yo estoy ujú. encantado de reunirnos para ver. Es, ese sí no se acuerda del nombre del programa. A ver si lo puedo revisar Sí, igual. pero no del nombre. Pues es este, Glosa. Ajá. Se llama Glosa. Ok, doc, sí. Lo voy a revisar. A ver qué. Sí, ahora que te dé notas de lo del artículo, Ajá. también te paso estas referencias y de todas maneras, te digo, las quiero probar primero para ver qué tan fáciles están de usar y si se pueden implementar para los resultados que ya tienes. Porque nunca, o sea, siempre los compilo y trato de ver cómo funcionan y a veces lo más complicado es que quieren, por ejemplo, formato MOL2. Entonces significa que todos tus resultados, si los tienes en PDBQT, va a haber que convertirlos a otro formato y eso a veces es una lata. De hecho, el hacer estos RMSDs con la salida de Doc y Amber es una lata porque eh, la salida del rescoring de Amber le quita la cadena a los aminoácidos y creo que también los deja. Ajá, pone primero al ligando en el PDB, por ejemplo, el que abrí de Amber en una distancia al ligando, pone primero al ligando, luego la estructura de la proteína, y el programa que usé para alinearlos y poner el RMSD es incapaz de leer esos archivos, no sé por qué. Pero si le quito el ligando, y creo que si le pongo cadena así cadena A la proteína, creo que ya funciona. Y eso es lo que tuve que hacer. Y eso significa que esto para automatizarlo, pues tienes que hacer scripts que te ayuden a hacer eso, o solo alinear unas pocas estructuras, lo cual, pues hasta cierto punto limita la funcionalidad, pero pues se puede hacer, ¿no? Pues bueno, no sé qué más. Creo que dado que acabamos temprano, a menos que quisieran discutir algunas otras cosas, podemos dejarlo aquí. Y para la siguiente semana, pues podríamos tratar de ver esto del RMSD de los ligandos, o yo podría pensar si ahora les enseño cómo hacer cadenas laterales flexibles en Vina y en ADFR, que es relativamente simple. Desde luego hace más complejo la dinámica, perdón, el docking, al igual que en la dinámica molecular. Mientras más grados de libertad estén involucrados en el docking, más lento, más tardado va a ser. Pues no sé, algo que tengan que decir, colegas. Doctor, yo, bueno, ahorita que estábamos viendo los ejemplos de dinámica molecular y un docking, digamos, rígido, este, ¿cómo podría yo, o elegir una opción adecuada para poder tener puntuación que me favorezca la selección de una molécula? Puesto que, bueno, veía yo que, bueno, aparte de que cambian las energías de unión, pero como que pareciera tener una tendencia con mucha correlación, independientemente si se hace rígido o se haga en dinámica molecular. Entonces, ¿habría algún problema si se reportaran nada más los datos como un docking rígido o definitivamente sería mejor hacerlo como dinámica molecular o le daría un plus más a los Yo resultados? diría que siempre es mejor como dinámica molecular. A ver, pero denme un momentito, tengo aquí una llamada rara. Un momento. ¿Sí? Ah, hola.
perdón, una disculpa. Yo haría más o menos lo que les estuve mostrando, es decir, el docking para esta molécula no funcionó el docking de ligando flexible con dock, funcionó el rígido. Y eso me ponía en desventaja. Si a ti te pasara lo mismo con tu sistema, yo te diría definitivamente haz el rescoring con Amber. Ahora, ¿cómo hacer el rescoring? Así como lo hice, primero solo el ligando, luego un radio en torno al ligando. Por ejemplo, 3 Armstrongs, aquí yo lo reduje porque hay muchos átomos en torno a este ligando, porque son ligandos grandes. Entonces, por ejemplo, un estándar, entre comillas, para interacciones en general, incluyendo electrostáticas, puentes de hidrógeno e hidrofóbicas, sería 4.5 Armstrongs. Entonces, rescoring de Amber con dinámica en el ligando, con dinámica en una esfera de 4.5 Armstrongs, y si no está prohibitivo computacionalmente hablando, toda la proteína. Entonces, ver cómo quedó la escala de los ligandos y todos los que salgan muy mal, con energías positivas, adiós. Puede ser que estén mal, que Amber no los haya podido cuantificar bien, pero es una manera de quitarte ligandos que no salen claros en ese resultado. Y los que mejoren, los que más bien si hay una tendencia de que hay unos que mejoran de score conforme das más simulación, pues esos los seleccionas como tus candidatos. Yo seguiría esa lógica. De hecho, es una heurística. Una heurística es un protocolo que resuelve un problema, pero que no es perfecto, ¿no? No estoy dando una solución ideal, sino una solución pragmática para aprovechar este sistema que tienes a tu disposición y una serie de pasos que nos podrían ayudar a decidir si vale la pena hacer eso o usarlos o no. En tu trabajo del artículo, pues hiciste docking flexible. Entonces, en esos casos funcionaron, están bien. Pero si hubieras usado dock y hubiera fallado el flexible y solo funcionara el rígido, definitivamente hay que hacer el rescoring. Y si hubiera funcionado el flexible, yo de todas maneras hubiera hecho el rescoring para saber si mejoran, como lo planteé en esta heurística. Sí, doctor, sí, se ve interesante eso. Sí. Pero ya lo Una, vieron, es laborioso, ¿no? Por eso yo creo que sí, muy poca gente publica con Doc, porque hacerlo con Vina, hacerlo con Pyrex, hacerlo con ADFR, es un proceso mucho más simple, pero ninguno de esos nos da las posibilidades que nos da Doc en el respecto de las evaluaciones de energía con el grid score y luego con dinámica molecular. sí, doctor. Una pregunta más. Bueno, algo de la clase pasada, no sé, creo que yo me confundí con el correo, no Ajá. leí el día martes. Vieron en la clase lo de las RMSD para ver superposición de proteínas, algo así. No, esto Sino que les para que mostré me ahorita en la espere a que pantalla. suba el video a la plataforma. Sí, no, yo más bien, a ver, les comparto otra vez mi pantalla. O sea, ese problema o esa pregunta que has tenido del RMSD, yo no tengo una respuesta final, pero ya había tenido ese problema justamente con unos dockings y rescorings con Amber. Entonces, lo que ya había resuelto hace No, tiempo Doc, era, ajá, sí, pero bueno, no me refería yo a los RMSD de los acoplamientos, sino más bien cuando lo de superposición de proteínas, cuando ujú, comparamos los carbonos alfa. ajá. No me acuerdo de eso, recuérdame. Sí, a eso me refería yo, no específicamente a los. Pero ¿cuándo No, es hicimos que, eso? No me bueno, acuerdo creo que yo me confundí con el correo de la. de la No lo clase hemos anterior. hecho, entonces yo pensé que No, en la clase pasada íbamos a ver algo así como una nueva forma de calcular los RMSD de proteínas, algo así. a lo Creo mejor que yo, lo pensé y lo dije, pero no lo he hecho en la clase, porque este problema, te digo, yo había tenido esa misma inquietud, no para los resultados de Vina y de Amber, porque no tienen, perdón, ni de Vina ni de ningún otro sistema de docking, porque no mueven a la proteína. Ese problema siempre lo he tenido para los rescoring de Amber. Y tengo unos scripts donde había tratado de resolverlo y estaba resuelto, excepto que a este programa con el que hago el alineamiento, no le gustan los PDBs que salen de Amber Rescore. Entonces ni siquiera sé hace cuánto tiempo, pero yo por mi cuenta hacía medianoche a las 2 de la mañana, me puse a ver por qué no le gustaban los archivos de PDB y lo que encontré es lo que les digo, como pone el ligando primero, eso no le gusta y no los lee.
Y creo que hay otro detalle, ya ni siquiera sé si lo documenté, espero haberlo documentado, pero ya después de mucho esfuerzo logré calcular esto y obtener estos números. Ahora no funcionan para el ligando, porque el gran problema de los ligandos, excepto de algunas proteínas, es que los ligandos no son péptidos. Entonces, las definiciones de átomos que tiene este programa para hacer el alineamiento, pues no van a funcionar, porque tendríamos que definir, de hecho, eso es algo que viene en el manual. Si quisiéramos alinear ligandos con este programa, tendríamos que definir qué átomos corresponden a qué átomos para que solo se alinearan átomos que corresponden, que tiene sentido alinear. Estos otros programas, el LS-Align, Docker-MSD, se supone que tratan de solucionar ese problema y solo alinean o solo comparan los ligandos, pero como te digo, esos no los he explorado, no he tenido tiempo, no sé si vayan a funcionar, no sé si valga la pena echarlos a andar. Eso será en otra ocasión, o bueno, a lo mejor la siguiente, no sé. Sí, doctor. Bueno, pues alguna otra cosa, eso como te lo he quedado de ver que ya como durante un año, ¿no, Omar? A lo mejor este año sí lo resuelvo. Sí, pero doctor, bueno, es que bueno, es algo también que yo no he logrado comprender bien. Aparte de que he buscado información, pero creo que más me confundo Sí, con esto. y sabes no sé yo tampoco de dónde viene, pero hace poco revisamos en clase un artículo, de hecho te lo pongo, lo Sí, voy a poner en la pantalla, que se me hace que es una buena respuesta al por qué se les ocurrió eso, y más que respuesta, es una muy buena aplicación. Entonces, déjame lo encuentro. Y es el artículo donde describen, uno de los primeros donde describen cómo funciona Vina. No, no es este. Este. Ajá, este de 2010, de la descripción de Vina. Entonces, aquí viene uno donde sí funciona muy bien esa idea de los RMSDs. O sea, la figura 2 y 3 son las que te recomiendo. Lee todo el artículo, pero ponle mucha atención a la figura 2 y 3. Entonces, aquí sí, doctor. comparan Vina en Y Autodoc en X, ¿sale? Y lo que está en los ejes son RMSDs de los ligandos. Ok, aquí ¿por qué funciona el RMSD de los ligandos? Pues porque es el mismo ligando con dos dockings sobre el mismo receptor, ¿sale? Si fuera a comparar un ligando cristalográfico contra otro ligando, pues la gráfica no tendría sentido, o por lo menos si tuviera sentido, tendría que especificar qué átomos se tomaron como equivalentes y de dónde sacó el RMSD. Entonces aquí cada cruz es la intersección de un RMSD calculado en Autodoc contra el cristal y del RMSD calculado en Vina contra el cristal. ¿Sale? Sí, sí, doctor. Sale. Sí, muy Entonces, interesante. la línea diagonal dice, si Vina y Autodoc dieran exactamente lo mismo en términos de RMSD, todas las cruces tendrían que caer en la diagonal. Y no lo hacen. Si, si ambos programas fueran muy buenos, además, y todos cayeran en la diagonal, y fueran muy pequeño el RMS de los que cada programa determina, todos los resultados tendrían que caer en este cuadrito que está definido por 2 RMS de Envina y 2 de RMS de Autodoc. Y tampoco vemos eso, vemos que dependiendo del ligando, pues caen hasta 11, 12 RMSD. ¿Sale? Entonces, este cuadrito es esa expectativa de que todo salga bien. Y lo que puedes ver aquí, y que incluso viene acá a la derecha, es que Autodoc, pues es más o menos un volado, que el ligando, que se sabe que es ligando, salga con menos de 2 de RMSD. Y combina es apenas el 80% de certeza que te va a salir. Con un ligando conocido en ese sitio de unión y que salga súper parecido al cristalográfico. Otra vez, aquí funciona porque saben cuál es el resultado correcto y comparan contra ese resultado correcto. Si tú no tienes una referencia, o más bien si no tienes el mismo ligando y lo quieres comparar, pues hay que resolver el problema de qué átomos son equivalentes para compararlo. Y vean, lo que dice esta gráfica también es que mientras que Vina, que es Y, más o menos sí encuentra mucho el RMSD de menor de 2, como se ve en la 4, Autodoc pues le va malísimo, ¿no? Y como la mitad y la mitad se van más allá arriba. Y hay más o menos una correlación con lo que viene aquí en colores, en la escala de colores que es grados de libertad.
Entonces, mientras más grados de libertad, Autodoc le cuesta más trabajo, y aunque a Vina, pues como que le da lo mismo. Y a lo mejor no todo el mundo ha entendido esta gráfica, a lo mejor no todo el mundo leyó el artículo. Más bien, estoy seguro que nadie leyó el artículo, pero esto es la razón por la que Vina es a veces favorito para hacer los dockings, porque es bueno. Ahora, ¿por qué digo que nadie lo leyó? Porque aquí claramente dice al final del artículo, el error estándar de Vina es de 2.8 kilocalorías. Así que ustedes tienen un resultado de docking de Vina y dicen, es que salió de -6 y es muy bueno, pues yo, si me cae ese artículo a mí a hacerle el peer review, les voy a decir, el error estándar de Vina es de 2.85 kilocalorías, lo que quiere decir en tu resultado de 4, que a lo mejor es hasta -2 kilocalorías el resultado, o podría ser -2, -6, ¿sale? Entonces no es muy bueno porque es comparable, bueno, es apenas el doble del error estándar. O sea, es un resultado malo estadísticamente hablando. Para que este error fuera pequeño, les tendría que salir una energía de unión de -12 y entonces sí es ridícula. Bueno, no es ridículo, pero es pequeño el error estándar comparado con el valor que le salió del docking. ¿Sale? Entonces, pues léetelo porque, insisto, estas dos figuras, bueno, la 2, la 3 y la 4 son claves de cómo sí se puede usar el RMSD y por qué no le sirve a nadie más si no sabes el ligando que tienes, cuál es la conformación correcta y si no tiene átomos para compararse. Es la realidad. Sí, perfecto, doctor. Gracias. No hay de qué, no hay de qué. Pues bueno, chicos, 2 p.m., vámonos a comer. Pasen buen fin de semana. Y pues la otra semana organizo reuniones con los que trabajamos, los que tenemos que sacar proyectos juntos. Esta semana me la tomé un poco leve, la verdad tuve otras actividades que me quitaron mucho tiempo y lo dejé un poco, pero hay que retomarlo para seguir avanzando. Omar, pues sí tenemos, hay varias cosas de tu artículo que creo que se pueden mejorar antes de enviar, más allá de lo que está escrito. Y sí, Sí, vamos a necesitar ver con los datos que ya tienes y de ahí podemos hacer estas otras cosas. Y no creas perfecto. que estoy pensando en el docking nada más, sino más bien ilustrar unos aspectos. O sea, el core de tu paper es, hay cosas parecidas que podemos explotar y no se ve eso en ningún lado. Necesita también estar más condensado, más claro en el texto y necesitamos Sí, una o dos figuras que lo muestren y que lo hagan perfecto, doctor. contundente. ¿Sale? Ujú. Sí, sí, usted nada más me indica y nos reunimos y también el doctor Gerardo está entusiasta con eso. Excelente, pues. Pues entonces, gracias a todos, Andrés, Angélica, Brenda, Juan Carlos, Omar, gusto en verlos. Pasen buen fin de semana, permanezcan sanos, cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana. Chao. Hasta luego, Muchas doctor. gracias, doctor.